enteré por TN a las 11 de la noche que había temblado en Mendoza. Espectacular. Claro, ahí se está transmitiendo por Facebook. Espectacular, Pau, la socia que tengo en todo, que me sigue sorprendiendo día a día en muchas cosas muy importantes. Algunas las contaré a futuro. No es hoy. A Rubén Benazayac, un abrazo, que aún no nos conocemos y vivís en Mendoza, pero no van a pasar más que unos pocos días. Y al amigo Juan, que está ahí, muy bien Juan, ahí prendiendo la cámara. Bien Juan, te puedo ver, ahora tenés cara. Espectacular, no es lo mismo hablar a alguien sin cara que a alguien con cara. El amigo Juan Bolaños, que también está en Estados Unidos, que está en New Jersey, ¿correcto, Juan? Colombiano en New Jersey, el Así es. amigo Josué portoliqueño, no puertorriqueño, sino portoliqueño con L, puertoliqueño, que vive en Estados Unidos hace infinitos años, y el matrimonio Salama de origen también bolivianos, residentes en Nueva York hace también unos cuantos años, ¿sí? Y eh, ahora empiezo con algo que creo interesante, que volver a citar uno de los más grandes cantautores argentinos y de Latinoamérica, que fue Facundo Cabral. Facundo Cabral, un grande de la letra, de la vida, de anécdotas, un genio musical y un genio de la vida, un personaje muy particular que vivió como murió y una vida muy dura y muy apasionante. Él escribió uno de los temas más importantes de él, no el único, que es No soy de aquí ni soy de allá. No es el único. Sí, muy conocido. ¿Sabés por qué escribió ese tema? A ver. Porque el padre era embajador, entonces nunca estaba en la misma ciudad. Estaba un No, año, dos Eduardo, años. pará. Por eso decía, más allá del humor, el padre lo había abandonado y la madre era analfabeta y los crió como 8 o 9 hermanos que murieron muchos. Una vida extraordinaria, y quien no lo conoce recomiendo la música, la poesía y las anécdotas de la vida. Pero está bueno el comentario de Eduardo, era un hombre que iba de un lado a otro. Y ya que cité a este cantautor extraordinario de momento, por algún motivo se me corre, acá está, ya que cité a este cantautor extraordinario, y él no soy de aquí, no soy de allá, permítame comenzar lo de hoy, que está vinculado a Yom HaZikaron, a Yom Ha'atzmaut, está vinculado al Día de la Independencia del Estado de Israel, que acaba de concluir. El Estado de Israel fue fundado, fue creado en mayo de 1948, es decir, que estamos cumpliendo 76 años del Estado de Israel, de un milagro, de un Estado muy complejo. Y empezando la charla, bienvenido Uriel, empezando la charla, comentar lo siguiente. Es muy difícil fijar un día de recordación de los soldados o de los caídos por un país. Especialmente países que son creados a partir de una guerra y que viven en guerras constantes. Guerras que, por supuesto y obviamente, todos deseamos que nunca hubieran ocurrido y deseamos que desaparezcan en el futuro, porque la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente, como escribió otro gran cantautor y gran protagonista del rock argentino, León Gieco. Sí, la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. En la guerra generalmente nadie gana, perdemos todos, pero a veces es una necesidad. Triste y lamentable, pero a veces es una necesidad. Claramente no es deseable nunca, y a nadie nunca le hace bien una guerra.
¿sí? Y es difícil de justificar siempre cualquier consecuencia o realidad de una guerra. A veces es imprescindible, pero es muy duro poder hablar de una guerra. Israel nace como un Estado en guerra y para sobrevivir, porque no es reconocido por su entorno, entra en guerras. Esas guerras, de vuelta, hay muchos relatos de responsabilidades. Particularmente entiendo que Israel en general es víctima de esas guerras, pero no puedo dejar de decir que Israel es parte de esas guerras, con lo cual es parte de la causa y de la consecuencia de cada una de las guerras. Es cierto, y por supuesto lo voy a mantener con mucho más profundidad, que Israel en general busca mucho más la paz que sus países vecinos, o que hoy en día el conflicto con el pueblo palestino. Pero a pesar de eso, seguramente que hubo errores históricos o apreciaciones históricas que, vista con el diario del lunes, son fáciles de corregir, pero que seguramente si hubiéramos tomado desde el lado de Israel alguna medida mejor, hoy la situación hubiera sido un poco o mejor o diferente, pero uno no puede adivinar el futuro. El Estado de Israel se crea en 1948. ¿Por qué el día de recordación de los soldados y de los caídos es el día anterior a la independencia? Porque lamentablemente por esta situación de guerra y atentado constante, de lucha no contra estados, no contra problemas limítrofes, no contra derechos de otros pueblos, sino con la intención de otros pueblos de eliminarnos, ¿sí? Más allá de que es válida la discusión limítrofe, si un pedazo de Jerusalén por aquí o un pedazo de Jerusalén por allá, si Judea y Samaria, si Gaza sí, si Gaza no. Toda esa discusión es válida, no estoy diciendo quién tiene razón o cuál es la solución. No la conozco, tengo una postura tan válida como la de cualquiera de ustedes. Pero el Estado de Israel en las guerras nunca estuvo en discusión 6 metros cuadrados, las Islas Malvinas o un territorio entre Ecuador y Perú. Lo que estuvo en discusión es la existencia misma del Estado de Israel, que tanto los países de alrededor y en un caso muy importante, parte importante del pueblo palestino, o por lo menos de quienes dicen representarlo, lamentablemente, no reconocen el derecho a la existencia. Esto es lo más grave. Esto es lo único indiscutiblemente indiscutible. ¿Está bien? Valga la torpeza de lo que estoy diciendo. ¿Por qué el día anterior a Yom Ha'atzmaut, a la día de la independencia, a la celebración, ese día de recordación de los soldados? Porque el Estado de Israel perdió tanta cantidad de soldados que todos los días del año hay cantidad de soldados caídos y personas muertas o asesinadas en atentados. Los soldados están caídos en el frente, los atentados asesinan gente. La diferencia no es pequeña. En los dos casos están muertos, pero uno muere en la defensa del Estado de Israel con un arma contra otro que tiene un arma del lado jordano, del lado sirio, del lado egipcio o del lado que fuera, que gracias a Dios con Jordania y con Egipto hay una paz duradera, como la hay con otros muchos países, con los pactos de Abraham, es diametralmente diferente a asesinos cobardes que ponen una bomba en la AMIA, asesinos que mandan un avión contra las Torres Gemelas, o asesinos que envenenan naranjas en un kibutz, o que inmolan explotando un autobús lleno de civiles, o supuestos héroes que merecen un epíteto, pero que insultan a sus madres, que no tienen nada que ver, y la mayoría de sus madres nunca ejercieron la prostitución, por si alguno no entendió el insulto, que son capaces de violar, mutilar, secuestrar y asesinar a graves delincuentes, por ejemplo, un niño de 9 meses que ya tiene 1 año y medio, o gente de 85 años que en su enorme mayoría son de izquierda y siempre hablaron de un Estado binacional o de la creación de un Estado palestino y que fueron a bailar por la paz. Entonces, ¿por qué se recuerda a los soldados del ejército de Israel y a los caídos en atentados o los asesinados en atentados un día antes?
porque es muy interesante, como cualquier día puede ser válido, fijar un día antes le da un valor supremo a la existencia del Estado de Israel. Un valor inmenso a la existencia del Estado de Israel. Quiero aclararlo ahora porque mucha gente va a ver este video y ve el principio, lo saltea o muchos lo ven en diferido en Facebook. Soy muy crítico hacia el Estado de Israel y tengo derecho a hacerlo como cualquier ser humano. Entiendo que todas las discusiones son válidas y dentro de mi enorme mi capacidad crítica, que los que me conocen, soy tan molesto con lo crítico que soy inaguantable, después del 7 de marzo, del 7 de octubre, y con discrepancias dentro del propio pueblo judío, con gente sionista, no sionista, de ultraderecha que no me representan en lo más mínimo a mi humanidad y forma de pensar, entiendo, y a pesar de todo, y lleno de orgullo, hablo con emoción de mi Estado de Israel, en el cual probablemente tomemos una determinación de ir a vivir, pero esto hasta que no nos vayamos a vivir, hasta que uno no toma esa decisión, uno no puede cantar el éxito antes de hacerlo, ¿sí? O sea que con todo lo crítico y duro, estoy tremendamente orgulloso y entiendo que el pueblo judío y la humanidad vivimos una aventura extraordinaria y desafiante que es tener un Estado judío. Como dice un gran amigo, maestro y colega mío, que nos recibimos de rabinos con media hora de diferencia, que fue él y su mujer, rabinos en Viña del Mar, Chile. Después, como 30 años, rabinos en Atlanta, Estados Unidos. Y ahora están viviendo en Jerusalén, el rabino Mario Karpuch y la rabina Analia Bortz, marido y mujer, los dos rabinos. Mario dice, el pueblo judío vive la aventura más importante después de 2000 años de tener un Estado. Y cómo no voy a estar orgulloso y cómo no voy a ser parte de esto. Lo cual no me hace estar de acuerdo en todo. Es más, estoy en desacuerdo en un montón de cosas. ¿Sí? Estoy en desacuerdo en un montón de cosas. Yom HaZikaron es el día anterior. Y en Israel es un día terrible de dolor. Se llenan los cementerios de gente. La gente acompaña a quien conoce y no conoce. Se vive casi sin política partidaria. Y hay tres cosas que hoy quiero leer que me parecen extraordinarias. Tres cosas que quiero leer que me parecen extraordinarias y me permito buscarlas en Facebook para no confundir a cosas muy parecidas. La primera es algo que recibí de mi papá, aquí lo están viendo, pero que la mayoría de ustedes lo recibió en Facebook también y que lo quiero leer. Voy a leer tres cosas de Facebook que me parecen muy trascendentes. Los judíos tenemos 2 días de recuerdo. Yom HaZikaron y Yom HaShoah. Yom HaZikaron es el día que recordamos a los soldados caídos por Israel. Yom HaShoah es el día que recordamos el Holocausto. Lo cuento no porque para mí o para muchos no sea muy obvio, sino porque todas estas charlas van dirigidas al público más amplio, del que conoce mucho, conoce poco y no conoce nada. Por esto es que hago aclaraciones pidiéndole disculpas a aquellos que lo que digo es obvio. Los judíos tenemos 2 días de recuerdo. Yom HaZikaron, el día de recuerdo de los soldados caídos y en atentados por el Estado de Israel, asesinados, y Yom HaShoah, el día del Holocausto. Yom HaZikaron para recordarnos el costo de tener el Estado de Israel. Por esto se celebra antes, para recordarnos el costo de tener el Estado de Israel. El que me lo pide, después se lo mando por WhatsApp. Yom HaShoah, para recordarnos el costo de no tenerlo, de no tener el Estado de Israel. Vuelvo a repetir, el día del Holocausto, el día de la memoria
de los soldados y personas asesinadas en atentados, para recordarnos el costo de tener el Estado de Israel. Y el día del Holocausto, para recordarnos el costo de no tener el Estado de Israel. Si el Estado de Israel no hubiera existido, la Shoah no hubiera ocurrido. Y si hubiera ocurrido alguna desgracia, hubiese sido de un tamaño infinitamente menor, porque el Estado de Israel nos hubiera dado cabida y hubiera protegido y hubiera comprometido al mundo. Pero no hubo Estado de Israel antes de la Shoah. Me pareció una contundencia, lo envió mi papá a un grupo familiar de WhatsApp, pero no es, mi papá está en todos los idiomas, dando vuelta por todos lados. Y me parece extraordinario. Desde ahí quiero empezar la charla para valorar lo que es tener el Estado de Israel, que es tremendamente difícil de entender para alguien no judío o para alguien no comprometido. ¿Por qué este vínculo con el Estado de Israel? Esto solo que leí, que no es todo, que es mucho más profundo el vínculo, alcanza para entenderlo. ¿Sí? Alcanza para entenderlo de una forma extraordinaria. El segundo, que está en Facebook, pero no lo voy a buscar porque es un número, nada más. Cuando me recibo de rabino con Mario Karpugian, Elia Borch, y vivimos en Israel, fuimos al acto de Yom HaZikaron del año que nos tocó estar en Israel. Y no me olvido más por la televisión. Yo no tenía televisión, estoy hablando del año 92, 93. Y Mario, sí, fui a la casa de Mario. Y en el acto central de el momento que termina Yom HaZikaron, el día de recordación de los soldados y de las personas caídos y de las personas asesinadas en atentados, que es el momento que termina, empieza el día de la independencia, se lee un número que son todos los soldados y personas caídas hasta ese momento. Y el presidente y el primer ministro de Israel le dan la mano a los familiares de los caídos, de los que en ese año cayeron. Se forma una fila muy larga. En el año 94 eran 17.000 y algo. Este año son 25.040, si es que hoy no fue asesinado nadie o muerto en combate. ¿Es mucho o es poco 25.040? No hablo del número, el número es inmenso, pero no me va a importar el número, voy a explicar por qué el número es inmenso. Israel empezó con una población de 600.000. El pueblo judío en el mundo, en el mejor de los casos, exagerando y mintiendo mucho, somos 15 o 20 millones. El Estado de Israel nació con 600.000 personas y hasta el día de hoy el Estado de Israel tiene casi 10 millones de habitantes, de los cuales hay 25.040 que cayeron en combate. Si hay 25.040, implican que cuando eran 600.000 cayeron la mayoría, eran un montón, y que todos tienen un primo, un hermano, un sobrino, un novio, una novia, un esposo, un hijo, una hija, todos que cayó en la guerra. Y este número no incluye centenares de miles de heridos psiquiátricamente o físicamente con heridas gravísimas, graves o leves por la guerra. Entonces, pero el número 25.040 a mí no me asusta por grande o por chico. A mí lo que me llama alegremente, felizmente la atención y me enorgullece es que el Estado de Israel sepa el número exacto, que no diga más o menos 30.000, que no se invente como inventan jamás la cantidad de palestinos muertos, aclarando que un nene palestino muerto vale lo mismo que un nene israelí muerto. La sangre es la sangre y el dolor es el dolor de una familia. Y es triste la muerte de cualquiera en cualquier lado. No hay muertes mejores o muertes peores. Claramente lo que no hay es poder negociar con el terrorismo. La muerte es la muerte. Lo grave es inventar un número y lo peor, idealizar la muerte, santificar la muerte, creer que cuando uno se inmola en un colectivo entra al mundo venidero y banalizar la muerte y enorgullecerse de que tener 2 hijos muertos como el mal parido
que desde Qatar domina a Hamas, que dijo que está feliz que sus dos hijos murieron. Esto un soldado israelí, un padre israelí, una madre israelí, va a decir que está orgulloso de que hayan defendido al Estado de Israel, que sienten orgullo pleno, pero nunca que están felices. Es una tragedia cada muerte. No del lado israelí, es una tragedia cada muerte. Punto. Pero ¿cómo lo vive el Estado de Israel? Lo vive como una tragedia de una magnitud inmensa, a punto tal que no da lo mismo 25.040 que 25.000, cuando a nivel porcentual la diferencia es irrelevante. ¿Pero saben cuál es la diferencia entre 25.000 y 25.040 para redondear? 40 familias y 40 mundos que fueron destruidos. Y esos 40 mundos son miles de personas que lloran esos 40, que lloran a ese uno, que es la diferencia entre el 25.039 y el 25.040. A mí me llena de orgullo, me llena de plenitud, me llena de tranquilidad moral que nos refiramos a cada muerto y contemos cada muerto de esta forma, donde no hay macana, donde no hay margen de error, donde no es que los israelíes, los judíos contamos como queremos. Otra vez, como puede haber algún distraído que mire la charla, no son judíos caídos. El atentado a la AMIA, el atentado a las Torres Gemelas, el atentado a la embajada, o en la guerra por Israel, cayeron drusos, cayeron musulmanes, cayeron cristianos. A veces muchos, a veces pocos, pero lo que son asesinados es seres humanos. Creo que Ana Frank, y leí la frase, dijo, va a llegar el día en que empiece a ser humana y no solo judía, en que me reconozcan como persona y no necesariamente como judía, lo cual no significa que Ana Frank no estaba orgullosa de ser judío como lo estoy yo y como lo estamos muchos de los que estamos aquí que lo somos. Pero yo como ser humano merezco el respeto, la dignidad, el reconocimiento y el derecho a existir. Entonces, nuevamente, este número 25.040 a mí me llamó poderosamente la atención. Quiero ver si lo tengo acá a mano. No lo tengo, pero lo voy a buscar. Momento. Una anécdota que todos escuchamos, conocimos, leímos en Facebook, y el que no se va a reír mucho. Momento. Ben Gurión y el Mayflower. No. Ben Gurión. No, no. Momentito. Bueno, cuando uno está más nervioso escribe rápido y mal. Bueno, perfecto. Antes la busqué y la tenía y ahora la perdí. Va a aparecer ya. Ya va a aparecer. Bueno, la tenía escrita, la quiero leer. Un momento, última vez que lo busco. A ver acá. Antes lo tenía acá. Un momento. Último segundo. No va en el Wikipedia. No, lo puede buscar cualquiera y lo lee porque es muy conocida. En historial, búscalo, Rabino. No, no importa, si no la cuento, si no la cuento ahora. Muy bien. A ver acá. Este no es. Bueno. Cuando las cosas no quieren salir, no salen. Hay una historia famosa
que vaya uno a saber cuán cierta es, que Ben Gurión viaja a Estados Unidos en 1954 a pedir apoyo militar y apoyo económico al presidente de turno norteamericano. Y cuando va y lo enfrenta, le dice: yo represento al pueblo judío y el Estado de Israel y vengo a pedirle para nuestra subsistencia armas y apoyo económico para no desaparecer en el marco hostil donde estamos. Y el presidente de turno norteamericano, alguno lo va a encontrar y lo va a leer textual, pero es lo mismo, le dice: señor Ben Gurión, ¿cómo es que usted representa a todos los judíos del mundo? ¿Acaso un judío de Bolivia, sefaradí, y un judío ashkenazí de Mendoza, un judío árabe y un judío capitalista y un judío comunista y un judío anarquista y un judío de izquierda y un judío antisionista y un judío sionista y un judío ultraortodoxo y un judío reformista tienen algo que ver? ¿Cómo es que usted dice que representa una masa informe tan grande como el pueblo judío? Que claramente, y he hablado muchas charlas, no es hoy el tema, qué tenemos de judíos no judíos y que nos unen como pueblo, y qué es lo que yo considero más sano de este mensaje, pero no es el tema de hoy. Y Ben Gurión le dice: ustedes vinieron un montón de colonos en un barco que se llama Mayflower. Creo, si me voy a equivocar con la historia norteamericana, les pido mil disculpas a los norteamericanos aquí presentes. En julio llegan, desembarcan, y hay todo un evento en los Estados Unidos, el desembarco del Mayflower. Y yo le pregunto a niños de la escuela: ¿cuántos son? ¿Qué apellido tienen? ¿Cómo se llama el capitán del Mayflower? Y no saben, no tienen información. En cambio, si yo le pregunto a 10 chicos de cualquier escuela judía, de cualquier lugar del mundo, ni siquiera chicos, a 10 judíos, niños, con escolarizados o no, de cualquier lugar del mundo, ¿cómo se llamó el capitán que lo sacó de Egipto? ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Cómo entraron a la tierra de Israel? ¿Cómo salieron de Egipto? Todos lo van a decir. Obviamente esto habla de una rapidez mental de Ben Gurión, pero hay gente a la cual no necesita que yo elogie su rapidez mental, porque faltarles el respeto a ellos y creerme importante yo. Hombres despiertos y ágiles como muy pocos, David Ben Gurión. Pero esta anécdota, más allá de lo mítico o lo real que tenga, tiene un valor profundo, profundo. Y algo que leemos en cada Yom Kippur, que en realidad no lo leemos en Yom Kippur, el Día del Perdón, sino que es un texto, una poesía que escribió el Premio Nobel de Literatura Agnon. El Premio Nobel de Literatura Agnon escribió el Kadish. El Kadish es una fórmula que, entre otras cosas, sirve para el duelo, pero hay un Kadish con un texto amplio que escribe Agnon. En ese Kadish, y no lo voy a, en otro momento lo leeré, Agnon dice que dentro del pueblo de Israel y para Dios y para los judíos, a diferencia de otros reyes poderosos donde cada uno muere en batalla y no tiene nombre y hay soldados anónimos, esto es genial. En Francia hay una tumba al soldado anónimo por la Segunda Guerra Mundial, la parte que no fueron solidarios con los nazis, digo, los franceses que fueron resistentes. Hay una tumba del soldado anónimo, creo que la hay en Estados Unidos, creo que la hay en muchos lados. En Israel no existe la tumba del soldado anónimo. Todos tenemos nombre y apellido. ¿Por qué digo tenemos? Porque no estamos exentos que nos toque a cada uno de nosotros. Quien se creía exento hace 6 meses, hoy ya no lo está. Dentro de este sume, entonces, no hay anónimos, tenemos nombre y apellido. Y esta historia de Ben Gurión a mí me enternece, no por ganarle al presidente de turno norteamericano, que no sé si era Truman o quién era. No recuerdo la anécdota ni el año, ni conozco las presidencias norteamericanas, salvo las últimas, dentro de mi ignorancia. No era ganarle al ministro, al canciller o al presidente de los Estados Unidos. No hace falta ganarle a Estados Unidos. Argentina quiso ganar a Inglaterra y le fue muy mal. Hay personas a las cuales no hay que ganar.
Pero la rapidez de la respuesta, primero habla de una genialidad, pero en segundo lugar habla de algo que Ben Gurión entendió. Acá tenemos nombre y apellido. Acá no somos una masa informe que venimos en el Mayflower. No somos muchos. Los soldados que están enterrados en un cementerio en Israel tienen nombre y apellido todos. Los que fueron enterrados después de haber sido asesinados en el atentado a la AMIA, todos tienen nombre y apellido, y cuando hay partes del cuerpo que no se pudieron identificar, están en lo que se llama un Kever Ahim, una tumba de hermanos, donde hay partes de cuerpos que mediante muchos sistemas muy profundos, muy caros, en el 94, 95, no se pudieron identificar de quién eran, porque la tecnología en ese momento no era suficiente y los cuerpos se estaban deshaciendo. Es decir, hay una santidad de la vida, que en mi caso no tiene que ver con una postura del aborto a favor o en contra. La santidad de la vida es un concepto mucho más profundo, más allá de la postura personal que cada uno tenga o entienda que el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, lo que cada uno de nosotros represente o entienda, es el concepto de santidad de vida tiene que ver con que hay una poesía, que creo que es de Nathan Alterman, cada persona tiene un nombre, Lejolish y Eshem. Cada persona tiene Senatán lo Elohim, Senatán lo Amavet, Senatán lo Amasal. Cada persona tiene un nombre que le dio Dios, que le dio la suerte, que le dio el destino, que le dieron los padres. Todos tenemos nombre y apellido. Acá anónimos no hay. Por eso la respuesta de Ben Gurión, por eso este número, 25.040, que Dios quiera nunca sea 41, y que los muertos en Gaza o donde fuera, no importa, no son 35.000, es un mamarracho ofensivo y repugnante de un grupo terrorista, pero así fueran 2.000 o 4, y así hubiera un solo niño, que hay muchísimos más que uno, es terrible que no haya uno más de un lado ni de otro, pero valorar la vida es que cada soldado, cada persona tiene nombre y apellido y tiene dignidad. Y lo que buscamos es esa dignidad. Entonces me parecía importante empezar. Hablé un montón y pues igual voy a hablar de otros temas también, 10, 15 minutos más. Estas 3 citas. Hay 2 días que el pueblo judío tiene que recordar. Uno, recordar gracias a quién está el Estado de Israel. Yom HaZikaron. ¿Por qué estamos? Gracias a qué estamos. A la entrega de estos soldados, cuando nombré a alguien, es el sobrino de Judith, ¿sí? Que está aquí presente, de Pucallpa, de Lima, no de Pucallpa, que el sobrino cayó defendiendo a Gaza. Fue el primer soldado peruano israelí que cayó en Gaza. El número 25.040 encierra una verdad. Terrible, no el número y la importancia de cada vida. Que si hubiera habido Israel, no hubiera habido Shoah. Y sin los caídos no habría Israel. Tener presente esto, 2 días de recordar. Y el tercer elemento es este cuento de Ben Gurión, que más allá de lo mítico real de David Ben Gurión, uno de los más grandes líderes del pueblo judío en el siglo XX, y yo diría en la historia judía. Fabián, fue con Sí. Eisenhower Bueno, gracias, en pero 1954. ojo, Jorge, gracias, pero ojo con esto, no lo digo porque no lo haya sido para discutir. Cuando uno busca en Facebook la misma historia, probablemente uno encuentre que alguno que no era Ben Gurión era otro y que en vez de con Eisenhower era con el canciller, pero no tiene importancia porque hay mucho de mítico en estos diálogos. Pero lo interesante es lo que trasciende, que Ben Gurión le dice, tranquilo Eisenhower, para nosotros cada persona tiene un valor. Lo que dice Agnon y lo que dice Nathan Alterman en su poesía. Cada hombre tiene un nombre. Los soldados tienen un nombre. Y cada familia, el primer ministro y el presidente le da la mano y los mira a la cara. Porque no, es cierto que 25.040 padres perdieron a sus hijos o hijos perdieron a sus padres o hermanos perdieron a sus hermanos.
esposas a sus esposos y esposos a sus esposas, hijos, amigos, novia, pero cada historia es diferente. Y cada vez que le avisan a una familia que cayó, es un dolor y es diferente, porque cada persona, cada uno de nosotros es individualmente un mundo. Si entendemos eso, con todo lo crítico que soy, con todo lo crítico que tenemos derecho a ser, con todo lo que ocurre en la política israelí interna, que si creemos que la peruana y la argentina y la norteamericana es fea, la israelí es asquerosa, es repugnante. No porque el señor Biden y el señor Donald Trump, no porque Cristina, Milei, no porque los peruanos, entre la hija del chino y el otro, y no importa, o quien esté de cada país. Podemos hacer un concurso de las internas, pero créanme que la israelí es repugnante. El sostenimiento en el poder, hay un montón de cosas muy duras, pero a pesar de todo eso, siento un enorme orgullo. Finalizar con algo que para mí es muy, muy importante remarcar y que de alguna forma vuelvo a la reflexión que mandó mi papá, vuelvo a leerla, que no es la de mi papá, pero que de ahí me quedó a mí. El Estado de Israel garantiza no tener una Shoah. Y el Estado de Israel, a pesar de todo, me llena de orgullo. A pesar de todo, me llena de un tremendo orgullo, vuelvo a decir, a punto tal que es muy probable que dentro de poco seamos parte de los votantes que ganamos y perdemos, parte de los que vivimos en esa crisis tan dura, en esa realidad tan difícil, que es esta aventura tan hermosa que se llama el Estado de Israel. Lleno de contradicciones. Sobre esas contradicciones, como no todos tienen la obligación de haber estado en todas mis clases, de los últimos 4 años que van con 1.400, y el número no es un invento, algunos, Jorge, Roberto, Ítele, algunos estuvieron en centenares muy largas, Lili, algunos estuvieron en muy pocas, algunos es la primera, algunos estuvieron en 30, no es una cuestión de medir en cuántos cada uno. Agradezco a todos y a cada uno, pero lo que quiero aclarar es lo siguiente, y vuelvo ahí en el Facebook de Yeda, de Sabiduría Judía, pueden encontrar, no todas, pero muchas de esas clases grabadas para atrás, que empezaron un 22 de marzo del 2020 con la cuarentena decretada por el presidente de la Argentina por el coronavirus. ¿A qué me refiero de lo que yo muchas veces hablé y los que me conocen en mi rol de rabino cuando me tocó y me eligieron ser, remarqué, y en mis clases diarias o semanales recuerdo y remarco? Sigo sosteniendo con mucho miedo que el Estado de Israel es un Estado absolutamente democrático y plural, porque lo es. Porque lo es. ¿Por qué tengo mucho miedo? Porque hay fuerzas de derecha y de ultraderecha, de izquierda y de ultraizquierda, que buscan destruir esto. Y tienen mucho más éxito del que a mí me gustaría. Y me preocupa. Pero el Estado de Israel sigue siendo la única democracia en Medio Oriente y, si me permite, una democracia con un nivel de transparencia y de corrección similar a cualquier democracia europea, a los Estados Unidos, a Canadá, o muy superior a la enorme mayoría de las democracias o no democracias sudamericanas, que en los últimos 100 años tuvimos tantos golpes de Estado como tiempo democrático. Por suerte, en la Argentina ya van 40 y pico años que aprendimos que no hay nada peor que no vivir en democracia. Que vivir en democracia es pésimo, pero cualquier otra cosa es peor. Entonces, a pesar de mis miedos, el Estado de Israel hoy sigue siendo democrático y plural. Tiene contradicciones inmensas. Tiene problemas gravísimos. ¿Soy crítico? Absolutamente. Pero el Estado de Israel, ¿hacia dónde tiende y qué va a pasar dentro de 10, 20 o 30 años?
me genera, quiero aclararles que no me genera miedo, me genera pánico. Pánico. Pero el Estado de Israel hoy es un Estado democrático y plural, el único, no comparable a nada. Se cansaron de leer que los grupos de izquierda o de pseudo izquierda, que en los campus universitarios norteamericanos, o en la embajada, o en Chile, o en la Universidad de Buenos Aires, o en plazas, defienden a los palestinos, que son grupos muchas veces que representan izquierdas de LGBTQ, de diferentes identidades sexuales o de diferentes capacidades, y vivieran en Arabia Saudita, en Irak, en Gaza, en Palestina, en Líbano o en Siria, los asesinarían de a uno a todos. Entonces me enorgullece que el Estado de Israel sea democrático y plural, con pánico hacia el futuro. Pánico, porque una de las tendencias de lo que está ocurriendo es que Israel se iranice, se convierte en un Irán judío. Yo espero y creo que no, pero tengo pánico. En segundo lugar, se puede generar una contradicción muy grande, y no es el momento para explayarme mucho, esto de que el Estado de Israel, sin lugar a dudas, es el único Estado judío del mundo, y es un Estado judío, pero al mismo tiempo yo exijo que sea un Estado plural y democrático. Y esa conjunción de definir al Estado de Israel como judío y exigirle que sea democrático y plural, quiero decirles que es una de las combinaciones más difíciles de lograr. Y va a depender a quién le preguntan eso para obtener una respuesta diferente de cómo lo entienden. Yo tengo una postura que entiendo tiene que ver con la inclusión, con la democracia, con el respeto de los diferentes, diferencia de género, diferencia de lo que uno cree, no imposición de nada. El Estado de Israel tiene que ser un Estado judío desde los valores del judaísmo, de los profetas, desde los valores de los derechos humanos. El judaísmo tiene valores enfrentados de muchos tipos y depende qué página, de qué libro yo abra y de qué lado yo me anoto para marcar estos o aquellos dentro del mundo judío, pero yo creo que hay valores más auténticos y yo creo que hay valores que a mí me enorgullecen como judío y son los que yo me voy a jugar la vida y mi saber, y lo que, por ejemplo, para dar estas clases, para transmitirlos. Que uno de los objetivos de IEDA es transmitir un judaísmo que yo entiendo sano, plural, abierto, moderno, que se adapta a las épocas como siempre ocurrió. Es uno de los objetivos. El otro claramente tiene que ver con algo de trascender personal y familiarmente, también económicamente. Pero hay un objetivo fundamental, una misión, una visión, que es transmitir un mensaje de un judaísmo que yo creo sano, creo auténtico, creo humano. Y el Estado de Israel se enfrenta, no ahora, siempre, pero cada vez más. Y cuanto más atacado y más se extrema lo del otro lado, como en espejo, lamentablemente de mi lado se extrema también. O no, o no. Entonces, cuando el título de la charla es el Estado de Israel, un Estado judío y democrático, sí, y yo me juego mi vida y mi adhesión hacia Israel y mi judaísmo y mi humanidad y los valores y los derechos humanos en eso. Sí, ¿cómo se logra? Y es una ensalada complicada. Es una mezcla complicada. ¿Cómo hago para atacar a los que nos gusta el fútbol? ¿Cómo hago para atacar mucho y meter muchos goles sin que me metan goles? ¿Cómo hago para defenderme firmemente y poder atacar? En general es muy difícil. Si me defiendo mucho no ataco, si ataco mucho no me defiendo. Acá son valores que yo creo que no son opuestos. Creo que ser judío, democrático y plural, respetuoso de los derechos humanos y las diferencias de lo que es cada uno, respetuoso de otras creencias, de otras identidades de género, de otros sexos, de otras posturas, yo creo que está en lo más profundo del ADN judío y en lo más profundo del sueño
de la enorme mayoría que durante 2000 años soñamos en tener un Estado judío. Como dice mi amigo Mario Karpuch, vas a ser contemporáneo de esto y no vas a ir a vivir semejante aventura. Y la verdad que esta frase del rabino y maestro Mario Karpuch, cordobés, también itinerante, no soy de aquí ni soy de allá, un cordobés que vivió en Israel, que se recibió en Buenos Aires, que fue chileno por 3 años, que es americano y que no, sigue viviendo, tiene mi edad, en Jerusalén con sus nietos y con sus hijos. Y es una aventura difícil, muy. Es una aventura llena de contradicciones y dificultades, sí, pero es una aventura que me llena de orgullo. Y celebrar Yom Ha'atzmaut, a pesar que hay 132 secuestrados entre vivos y cadáveres, Dios quiera que la enorme mayoría estén vivos, nosotros no lo sabemos. Es muy difícil y es muy duro. Sin embargo, en una forma mesurada, dentro del Estado de Israel, se celebró y se va a seguir celebrando. La comunidad judía argentina en Buenos Aires hizo un acto en el Gran Rex que fue una maravilla. En Nueva York se celebró, en París se celebró, en Córdoba se celebra, en Lima se celebró. En cada lugar donde hay judíos se siguió celebrando y se va a seguir celebrando. Con dolor, con angustia, con críticas, pero con muchísimo amor, muchísima memoria y un enorme orgullo y adhesión, Yom Ha'atzmaut, ¿sí? Estos eran algunos pensamientos y cosas que quería compartir con ustedes sobre Yom Ha'atzmaut, sobre Yom HaZikaron, sobre la realidad actual, que como hablara el martes pasado, y con esto cierro, un alumno mío, Dani, que está en Guadalajara, planteó la semana pasada que para él este idioma Shoah es mucho más grave, el día del Holocausto. Y yo le dije, a mí me pasó de largo. Y él me habló que el antisemitismo que se vive en el mundo disfrazado de antisionismo no tiene parangón, no tiene equivalencia, salvo antes de la Shoah, antes del 39. Entonces es el momento para que como judíos o no judíos, aquellos que nos queremos convertir o aquellos que no nos importa y no nos tenemos por qué convertir, entender el valor de la dignidad humana, de la vida humana y del respeto por el otro. Y el antisemitismo, por definición, que en este caso está disfrazado de antisionismo, y vuelvo a decir, vale discutir los límites, vale sentarme con un palestino a discutir los derechos de cada uno, las injusticias de cada uno, y cómo cada uno de nosotros lee la historia, porque el otro la vive de su lado y es tan auténtica como la mía. Lo que no vale es el odio, la destrucción y la eliminación del otro. El antiisraelismo actual es un antisemitismo disfrazado, y el antisemitismo es la negación de lo humano en el otro. Y hoy tenemos que estar más despiertos que nunca, y yo diría que tenemos que asumir nuestras identidades y defendernos muy rápido de la agresión del otro, porque de vuelta creo que se dice que Bertolt Brecht dijo esto, y creo que es un pastor protestante alemán, y no fue Bertolt Brecht. Si voy a esperar que me vengan a buscar a mí, perdí. Tengo que reaccionar cuando vinieron a matar al negro. Como no soy negro, no me preocupé. Vinieron a matar al judío, como no soy, que todo el mundo dice que lo dijo Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nunca lo dijo, lo dijo un pastor protestante. Si no reaccionamos con dignidad, como dijo Ana Frank, no por ser judíos, sino por ser humanos, cuando nos querramos acordar va a ser tarde. Que seamos judíos o no, seamos homosexuales o no, seamos sudacas o no, seamos pobres o no, seamos mujeres u hombres, llegamos tarde los que creemos en este concepto tan lindo que es la hermandad y los valores humanos, ¿sí? Manteniendo cada uno la identidad y la dignidad que tiene. Acá yo llegué, vale preguntar, leo acá,
un segundo. Sí, señor, acá lo puso Jaime Rubén de La Plata. En el editorial, no lo encontré, lo tenía. Israel es un país tan libre como cualquier otro, con la diferencia que a diferencia de Argentina, a diferencia de Bolivia, de Estados Unidos, de Namibia o de Sri Lanka, Israel todavía tiene que demostrar su existencia al mundo y justificarla. Israel es el único país en el mundo que no puede fijar su capital donde prefiere. Y no estoy hablando de una cuestión de limítrofe, porque de acuerdo a todo el derecho internacional, la mitad de Jerusalén siempre fue capital de Israel, siempre estuvo en el territorio israelí, desde 1948, desde el armisticio del 49, reconocido internacionalmente. Con lo cual es casi el único país que tiene que justificar su existencia y que no es reconocido. Es el único país del mundo que otro país del mundo como Irán o Hezbollah o Hamas, que son agentes asesinos de Irán, le niegan el derecho a existir y Naciones Unidas y el mundo aplaude y los mira. Imagínense que el presidente de Bolivia o de Perú dice, hay que eliminar a los colombianos, hay que eliminar a los argentinos, hay que eliminar a los paraguayos. El lío que se armaría, sin embargo, no pasa nada. Entonces hay una doble, no una doble moral, una repugnante moral en cómo se juzga a Israel. Vuelvo a repetir, porque alguno va a empezar a escucharlo acá en la charla. Yo soy muy crítico hacia el gobierno de Netanyahu, que no me gusta nada, no es que me gusta poco. Soy muy crítico hacia ciertas políticas del Estado de Israel. Pero esto no significa que el anti-israelismo, que es antisemitismo, que es una forma de deshumanizar al otro, esté justificada. ¿Sí? Entonces hay conflictos internos, Israel tiene internas, como cualquier país, y tiene internas muy duras que alguna vez va a tener que resolver y ese día va a ser gravísimo. El mundo ultraortodoxo, la democracia con la no democracia, que las minorías, muy complejo la realidad israelí. Y Roberto, ¿prendiste el micrófono para decir algo o no? Me pareció. Hasta acá llegué. Rabino. Sí, ¿alguien abrió? Shalom, Rabino. Uriel, no. ¿Quién es? Omar, Rabino. Omar, dale. Omar, Rabino. Sí, Sí, Rabino, ahí te vi. el día de hoy vi un reportaje con mucha preocupación de la televisión alemana, de Deutsche Welle, donde hablaban que justo lo que usted hablaba, no queda solamente las muertes, sino en los traumas de los que quedan en los soldados y en las familias de los soldados por las muertes. Uf. Todos los años en Israel se suicida 1 o 2 soldados. Y ahora es mucho más preocupante porque en un solo mes de este año, se han suicidado entre soldados y oficiales 5 en total. Sí, Omar. Es gravísimo la cantidad de heridos. Cuento anécdotas muy chiquitas y muy simples para pintar un poco Israel. En la Argentina, para subir a un bus, a un colectivo, una guagua, depende del país donde estemos, se hace una cola. Y por lo general, el argentino, especialmente, es muy caballero, deja pasar a las mujeres, dejamos pasar a las personas mayores, aunque nos creamos muy brutos, somos muy caballeros. En Israel, cuando para el autobús, subí rápido, porque si no subí rápido, de un codazo te pueden sacar media nariz. Suben en el peor sentido, porque agredo al mundo animal que no lo merece como animales. Ahora, cuando hay una persona embarazada, una persona mayor o un lisiado, se abren como se abrió el mar de los juncos, el Yam Suf. Y el respeto a la discapacidad, el respeto al herido o al golpeado, el respeto al diferente, es tan contundente como los bestias que son para subir al colectivo o entrar a un cine. Son brutos. El israelí es bruto, no es amable. Pero sin embargo, tiene tan claro el respeto por la diferencia del otro marcado, que cuando alguien realmente necesita, se abren las aguas para que pase. Lo digo como algo lindo, como para pintar algo de color sobre la realidad israelí y aclarándolo de Omar. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el pueblo judío durante 2000 años sufrimos demasiado. Y entre otras cosas, porque hay 25.040 soldados muertos y personas asesinadas en atentados. Y hay centenares
de miles de personas y familias dañadas por la guerra. La guerra no es joda, ni para el que gana, ni para el que pierde, porque nadie gana. La sangre vale igual de los dos lados, de todos lados. No hay sangre inglesa y sangre argentina, Malvinas, hay sangre. Está, estoy buscándolo acá, un segundo. Hoy está Tilio, ahí lo veo a Tilio, a quien quiero darle la bienvenida y con esto cierro yo. Hace muchos años yo por trabajo viajaba muy seguido a Corrientes, a Misiones y a Chaco. Atilio chaqueño. Atilio se vino a formar como médico y hoy es un gran médico y un especialista en hematología y en donación de sangre, que yo me enorgullezco de conocer hace muchos años. No nos volvimos a ver mucho, pero es un amigo. Y me lo encuentro en un microbús de línea viajando a Corrientes. Él bajaba en Resistencia o bajaba en Corrientes, o los dos en Resistencia, no recuerdo. Uno queda muy cerca del otro. Y yo empecé a decirle que en la Argentina yo no podía donar plaquetas, que había donado en Israel. Y él me explicó que en el Hospital Garraham se puede donar. Me convertí en uno de los principales donantes de plaquetas del Garraham. Por supuesto, porque hay gente que necesita, porque me enseñaron el valor de la solidaridad, porque yo lo decidí, pero el que me abrió la puerta, se me guió, fue Atilio. Si no entendemos que la sangre, siempre digo el mismo chiste tonto, salvo la mía que es azul, la reina Isabel ya se murió, salvo la mía que es azul, la de todos los demás es igual de roja, que no hay genomas diferentes en la sangre, que la sangre es sangre, que cuando un niño necesita sangre de Garraham, necesita que cualquier donante que pueda donarla la done. Y cuando un soldado es asesinado, la sangre de ese soldado vale sangre. Cuando un niño en Israel le cae un misil en la cabeza, es sangre. Cuando un niño en Gaza, porque está viviendo encima de un túnel donde degenerados ponen armas y matan, y desde un hospital bombardean y muere asesinado un niño, es sangre. La sangre vale sangre y es igual de roja y tiene los mismos hematocritos, los mismos glóbulos blancos y los mismos glóbulos rojos. Variará si es RH positivo, RH negativo, si es cero, y esto lo explicará un hematólogo que no es trascendente en cuanto al valor ético de la sangre. Entonces, entender que lo único que queremos es vivir en paz y lo único que merecemos todos es vivir en paz, y el Estado de Israel fue creado con la idea profética y la idea sionista más pura. Sionismo no es ningún insulto, es un elogio de vivir en paz. ¿Hay malparidos de un lado y de otro? Sí, muchos. Del lado de Israel están contenidos en una democracia plural y respetuosa. Del otro lado dominan Gaza, lamentablemente. Y son asesinos, violadores y secuestradores de gente. La sangre vale sangre. Y valemos eso. Así que, nada. Los vuelvo a invitar a aquellos que no y lo recibieron en el WhatsApp, a que se suscriban a IEDA, a que nos sigan en las redes, que es gratuito y nos sirve, a que lo difundan entre la gente, que es gratuito y nos sirve, y entiendo que sirve para transmitir el mensaje, y que se suscriban a IEDA, porque eso nos sirve para sostenernos económicamente y para poder proyectar IEDA a algún lugar donde entiendo que llegamos a donde no imaginamos, pero queremos llegar infinitamente más lejos, ¿sí? Transmitiendo un mensaje de valores, de judaísmo sano, de apertura, donde el judío aprende, el no judío que quiere aprender aprende, el que es cristiano puede fortalecerse, y entendemos que es nuestra misión. Sí, alguien quería decir algo. No, bueno. ¿Puedo? Sí, Sí, Fabián, te vamos. quería hacer un comentario. Hay una canción de Yehuda Poliker, que Sí. él es hijo de sobrevivientes de Auschwitz, ambos padres griegos. Es poeta, músico. En una de sus canciones dice: "Bemilchamot shel tzedek gam yeladim metim". Sí, En señor. en la guerra de los justos también los niños mueren. Y el resto de la canción es más desgarrante. O sea,
Solo te quería hacer ese comentario, pero Yehuda Poliker es maravilloso y ahora que me la dijiste hasta me la pongo a cantar. Es maravilloso ese tema. sí, Los que no saben hebreo, busquen Yehuda Poliker. No recuerdo el nombre de la canción, yo tampoco. pero para la semana que viene o Roberto o yo les decimos el nombre de la canción. Y esta frase está buenísimo. Repetila y con eso terminamos. Lo digo yo. Bemilhamot el Tzedek, Gam y el Adim Metim. En guerras justas también mueren niños. ¿Sí? De los dos lados. Abrazo grande, que haya paz, que vuelvan los secuestrados, que el Estado de Israel sea cada vez más democrático y plural y que el mundo viva en un mundo mejor, que el pueblo palestino tenga lo que se merece y que se merezca más. Un Estado, vivir en paz, florecer y que vivamos bien, como alguna vez los profetas soñaron. Gracias. Nos vemos el próximo Shabbat a la Gracias. mañana y yo el próximo martes en la próxima charla. Abrazo. Rap, Sí. yo tenía por aquí un comentario para hacer que me quedé con la mano levantada. Dale, mil disculpas. Pero, Juan, habla directamente porque a veces no veo. Mil disculpas. Dale. Ok, sí, que ha puesto la manita ahí, pues bueno, como soy nuevo, pues Dale, acá dale. no conozco la dinámica. Vale. No, que el tema de lo que se hablaba ahorita, pues de esa tendencia al antisemitismo, yo por lo que estoy viendo, esto es mucho más complicado que lo que sucedió en la década de los 30 del siglo pasado, porque en ese entonces estaba mucho más centralizado en una zona. En este momento estamos viendo una asociación además entre progresismo, woke, izquierda, que no tienen ni idea de lo que está pasando, pero como, o sea, y hay unos asuntos que me parecen, o sea, de lo que veo yo aquí, es que Nueva York es o sea, después de Israel, es la ciudad que tiene más judíos. Y aún así, la situación hostil ante cualquier judío, de cualquier, de cualquier denominación, de cualquier procedencia, ahorita es monumental en Nueva York. Nueva York es terriblemente hostil, es increíble, en una ciudad o sea, dentro de su fundamento está el judaísmo, donde encontramos, o sea, digamos, o sea, esa parte judía tan arraigada, y en este momento, es decir, o sea, yo, por ejemplo, yo cuando estuve en Israel traje un montón de cosas que las tengo aquí y no las puedo usar por recomendación De de las seguridad. autoridades De seguridad, seguridad. una camiseta, una gorra, nada, nada. ¿En qué momento pasó esto? Y por eso considero que el asunto, además que bueno, yo vengo de Colombia, donde uno vio cómo esos movimientos, esas agitaciones de masa, sobre Sí. todo con la juventud, pero tiene como muy claro cuál es el asunto. Donde tenés un presidente como Petro que cortó relaciones con Israel. No es un problema de la juventud. En Colombia es un problema que está alimentado desde la cabeza del gobierno, desde el jefe principal de Colombia. Y ese punto, por ejemplo, yo ese personaje lo detesto, no es ni siquiera por, digamos, lo que viene ahora, sino que, pues, o sea, yo conozco todo lo que ha venido haciendo este personaje de tiempo Sí, pero atrás. este presidente, espera, Y Juan, pero esto ese es como un presidente de manual. Colombia representa a Colombia como hoy Argentina lo representa tal, y hace 55 años lo representó un gobierno, hace 50 años lo representó un presidente de facto asesino. Videla fue tan presidente de la República Argentina, asesino, que se ha borrado su nombre y su memoria, como Milei, como Cristina Fernández de Kirchner, como Alfonsín. Es decir, pero a lo que voy es coincido con vos. Yo no sé si es más grave, porque déjame dar un mensaje de esperanza y cerrar con esto, porque cuando este amigo Dani, alumno, me dijo, yo estoy muy preocupado con lo que pasa, y a mí me despertó, porque yo lo veía, pero no lo entendía. También hay una versión políticamente en forma oficial en la mayor parte de los países, para los sistemas judiciales y para la mayor parte de las sociedades. Hoy es políticamente incorrecto pegarle a otro, marginar a otro o echar a otro por su nacimiento. ¿Ocurre? Sí, claro que ocurre.
hubo profesores israelíes que nos dejaron entrar en Colombia, ¿sí? No en Colombia, en Colombia. Es parecido, pero no es igual. Pero es políticamente incorrecto y tenemos el Estado de Israel que nos defiende. A mi tía, la hermana de mi mamá asesinada en la Shoah, no la defendió nadie. Se defendió ella con su dignidad. Pero bueno, nada, mandar un abrazo enorme. El antisemitismo es gravísimo y voy a volver sobre el tema del antisemitismo y la identidad judía 1000 veces, porque coincido con Juan. Es un tema de una gravedad total. Abrazo enorme y nos vemos si Dios quiere. Sí. Peraj. El tema de Yehuda Poliker, me grita Paola que te llama Peraj. Sí, Peraj en Peraj. hebreo flor. Flor. La canción. No sé, ¿Sí? Peraj. Que le canta a su niña. Es durísimo el tema. Peraj. Numi, Numi. Peraj. Busquen Yehuda Poliker Peraj. Gracias, Paola. Mando un abrazo. Todos los martes nos encontramos. Hay un montón de clases y de posibilidades. Contáctense con nosotros. Un abrazo inmenso y difundan esto. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.